Hola. Buenas tardes, pueblo Nove-Bulé. Buenas tardes, pueblo originario a nivel de la comarca Nove-Bulé. Desde que el gobierno electo de Nito Cortizo anunció formalmente modificar algunas cosas sobre los órganos del legislativo, ejecutivo, judicial, una reforma, ¿no? Estoy escuchando muchos grupos en lo que es la concertación sobre el tema de la constituyente y otras organizaciones que están tocando el tema de la constituyente, pero sin embargo no escucho a los pueblos originarios en ese paquete y hago denuncias públicamente ante la opinión pública panameña, ante el pueblo panameño, ante las organizaciones sociales y populares y estudiantes universitarios y pueblos Nove-Bulé, de que el tema indígena parece que no está en la agenda de la concertación, parece que no estamos tampoco en el paquete, pero sin embargo yo puedo especular de que a ciencia cierta en esa mesa, en esa negociación que se está dando de la concertación, podían tocar algunos temas indígenas que ellos no quisieran que nosotros supiéramos. Eso se puede interpretar de esta manera. Pero en cuanto a la constituyente, nosotros tenemos una posición como la dirigencia del Congreso General, presidida por el honorable presidente Pedro Nola Flores, y su servidor acá, y todas las cúpulas de la dirigencia de la comarca Nove-Bulé, la Iglesia Mamatata, y la dirigencia campesina, las organizaciones sociales, estudiantiles, universitarios, colegiales, agropecuarias, sindicatos dentro de la comarca Nove-Bulé. Nuestra posición es única. La constitución panameña no necesita más parche, no aguanta más pañuelito tibio, no aguanta más curita. Esta constitución que viene no le podemos poner parche ni nada de esa cosa. Si vamos a modificar una cosita, estamos poniéndole curita a una llaga que está podrido. En este momento la constituyente actual, la constitución actual de la República de Panamá está en el quirófano, está en el cuidado intensivo, y todos debemos ser responsables, pero también todos podemos ser parte de esa solución. Si queremos arreglar el país, si queremos arreglar la institucionalidad, si queremos arreglar la asamblea, si queremos arreglar el ejecutivo, si queremos arreglar el sistema de justicia, si queremos arreglar el tema del tribunal electoral, porque hay muchas actitudes bochornosas que han embutido a los pueblos panameños, que nosotros también nos da vergüenza a nosotros, y los pueblos indígenas somos parte de eso también. Entonces yo sugiero de que la constituyente como tal no tiene que ser parchado, ni con curita, ni con pañuelito tibio. Tiene que ser una concertación verdadera, no una concertación resfriada con 2, 3, 4 grupos nada más del poder económico. Tiene que ser una concertación donde estén los agropecuarios, donde estén los agros, donde estén los productores, donde estén los campesinos, donde estén los sectores indígenas. Cuando estamos hablando de los sectores indígenas, estamos hablando de los sectores Cuna, Emberá, Guamná, Teribe, Nove-Bulé, o sea, todos los sectores indígenas. Eso se llama una concertación, no yo con los poderes económicos para favorecerles a los poderes económicos. Si ese es el camino que está llamando el señor Nito Cortizo, entonces estamos caminando ya de salida mal. Referente a los proyectos actuales por el gobierno Juan Carlos Varela, ¿qué piensa al respecto? Los grandes proyectos que se ha quedado suspendido, y se escucha por allá en los grandes medios que algunos proyectos dentro de la comarca y en la urbanidad y en las áreas rurales quedarán suspendidos. ¿Qué piensa al respecto la población indígena sobre esos temas? Todo Panamá fuimos testigos, todo el sector panameño y pueblo indígena fuimos testigos de la ineptitud, la inoperancia, la incapacidad, la falta de voluntad de este gobierno que ya el 30 de julio se va. Entonces todos fuimos testigos de que no solamente Panamá, no solamente San Miguelito, no solamente Colón, no solamente Darién estaba abandonado, sino todo el sector, tanto el agropecuario, la comarca Nove-Bulé, abandonado en su totalidad. O sea, y hago paréntesis en esto porque 10 años no han tenido el gobierno peleándonos entre autoridades paralelos. O
sea, el gobierno tanto de Ricardo Martinelli y el gobierno de Juan Carlos Varela creó autoridades paralelas para ponernos a pelear entre nosotros y así no hacer nada en la comarca Nove Bulé. Entonces yo siento de que Nito Cortizo tiene la oportunidad, la llave maestra de resolver el tema de la gobernabilidad. Si queremos un desarrollo, si queremos un proyecto bueno para la comunidad del turismo, si queremos avanzar en la comarca Nove Bulé, tenemos que comenzar a tocar el tema de gobernabilidad dentro de la comarca Nove Bulé, pero que una concertación y dejar disponer todo sin ánimo de ninguna bandera política por el bien del pueblo Nove Bulé y por el bien de la futura generación, que son los pilares, nuestros jóvenes, nuestros niños, que hoy en día están esperando un futuro bueno para la comarca Nove Bulé. Señor secretario general del Congreso Nove Bulé, Liborio Miranda, también estamos escuchando una gran polémica dentro del territorio panameño, el acuerdo reciente que firmó el gobierno panameño Juan Carlos Varela con el gobierno de China. ¿Qué piensas al respecto? Si los indígenas tendrán problemas o los indígenas harán algo, o las posiciones de los pueblos originarios de Panamá frente a eso, al tratado LC también que se firmó y prácticamente no se ha dado a conocer al pueblo panameño. Bueno, yo siento de que nosotros, cada pueblo tiene su autodeterminación, su manera de gobierno, su manera, pero hay convenios, hay leyes, hay derechos que los estados panameños tienen que adoptar. Y yo creo que aquí Panamá ha adoptado varias normas internacionales, el tema del convenio sobre los pueblos indígenas, el convenio 107, bueno, el convenio 169 todavía no se ha adoptado, pero Panamá es garante de ese convenio. Y muchos acuerdos en tema de derechos humanos, no a la discriminación también. Yo creo que cuando un país o unas transnacionales o multinacionales quiere venir a invertir o tiene buena voluntad de querer hacer algo por la comunidad indígena, tiene que pasar no solamente por el plebiscito, por la parte del Estado panameño, sino hacer las consultas formalmente a las comunidades indígenas. Entonces, cuando se convierte a simplemente hablar con empresarios o con gobierno y no hacer consulta, porque ya hemos tenido experiencia con Corea del Sur y otros países que también han tenido el interés de invertir en la comunidad indígena, pero ¿qué resulta de esto? Cuando se encuentra en Panamá, se encuentra con muchas legislaciones, derechos, cosas así, ¿no? Y se espantan y dicen, no, aquí no podemos hacer nada, pero por otro lado dice, los indígenas no están de acuerdo con el desarrollo, y eso es falso. Los pueblos indígenas siempre hemos estado con el desarrollo de acorde a las comunidades, que sea replanteada por las comunidades. Es más, la polémica, el tema de desarrollo integral. El Estado no puede imponernos qué tipo de desarrollo queremos nosotros. Los pueblos tenemos la capacidad, el sector Cuna, el sector Emberá, el sector Nove, el sector Guamná, el sector Teribe, tenemos la capacidad de presentar un plan de trabajo, un plan de desarrollo integral, y de esa manera el Estado tiene que ejecutarlo. Entonces yo siento de que si China tiene tanto interés de invertir en las comunidades indígenas y quiere ese progreso, entre eslogan del progreso de los pueblos indígenas, yo creo que tiene que hacer las cosas por la vía correcta y no dejarse manipular de algunos estados, de algunos gobiernos que simplemente buscan la manera de acomodarse ellos y el pueblo que se jode. Entonces de ahí vienen los conflictos, de ahí viene lo que es la insurrección entre las comunidades indígenas. Yo siento que estamos a tiempo de resolver algo, los malos entendidos, y de paso le estamos mandando una nota formalmente al presidente chino. En los postreros semanas nosotros ya le estamos mandando una nota formalmente al presidente chino y a toda la comunidad internacional. ¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas en Panamá? ¿Cuál es la posición de la dirigencia del Congreso General? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué la legislación? ¿Por qué el tema de las comarcas no podemos ahorita mismo centrarlo en un tema tan conflictivo mientras que no se haya hecho la cosa con la vía correcta?